Buenas noches a todos, gracias por estar acá con nosotros una vez más, otra vez con Mauri hablando de un caso bastante inquietante, si se quiere. Es el caso de Cisco Grove, ¿no es así, Mauri? Hola Edu, ¿cómo estás? Sí, así es, se llama El Encuentro en Cisco Grove. Bueno, como hablábamos la semana pasada, nombrábamos o decíamos que estos casos se daban de mediados de los 60, 70, si se quiere, hasta finales de los 80. En este caso estamos hablando de un caso ya finalizando el año de los 60. Fue ahí que ocurre. Sí, este caso es del año 1964, más precisamente del 5 de septiembre de 1964, Ujú. en una región que hay así, digamos, de naturaleza en California, así una especie de bosque con cañones en California. El protagonista de esta historia se llama Donald Trump y de hecho este caso tuvo un libro no hace muchos años, se llama Aliens in the Forest, como extraterrestres en el bosque. Los autores son Noé Torres y Rubén Uriarte, que resurgieron este caso porque originalmente este caso fue estudiado por Joseph Allen Hynek. Él, de hecho, lo consideraba uno de los casos más relevantes entre Bernie y Betty Barney Hill, el caso de Ujú. Pascagoula con los pescadores. Pero lo que pasó, bueno, de hecho está incluido en el libro Hynek Report, que lo mencionamos en el programa pasado, pero lo que sucedió en este libro es que no se nombraba, digamos, al protagonista, que es Don Trump, por una razón. O sea, está toda la historia contada, pero cuando él nombra a la persona está anulada, hay como una raya simplemente en el libro de Hynek. Y la razón por la que no se difundió mucho este caso también en su momento fue porque este señor Donald Trump trabajaba para uno de los principales fabricantes de misiles balísticos de Estados Unidos, que es una empresa llamada Aerojet Corporation, que está ahí situada en California. Es una empresa que fabricó uno de los primeros misiles intercontinentales, entre ellos el Polaris y otro que se llamaba Titán, o sea, misiles con ojivas nucleares, recordando un poco el caso de que tuvimos el primero, que fue de Eugenio Douglas. Así que Exacto. acá tenemos una característica en común. Si bien acá no tenemos las vías del tren, tenemos algunos lagos ahí cerca donde estaba solamente, pero no, las vías del tren estaban casi a 25 kilómetros de ese lugar. Bueno, en todo Ujú. caso hablábamos en el programa pasado eh, de que, o sea, recalcábamos, ¿no? Porque también en Eugenio Douglas, el primero, habíamos dicho que se manifestaban o cerca de vías o a kilómetros Sí. o en lagos y alrededores, ¿no? En ese caso, ¿sabes qué me causa curiosidad? Es por Ujú. qué al protagonista, quien da manifestación de esto, quien manifiesta haber vivido esto, Ujú. lo quieren censurar, ¿no? Perdón, censurar. ¿Fue porque él estaba trabajando en esta compañía? Sí, porque, Para no asociarlo, ¿no? porque era un tema medio sensible, porque estábamos en plena Guerra Fría, y el hecho de que este señor trabajara ahí era como que no daba para involucrarlo en un caso semejante Alcurnia, que ahora ya lo vamos a ver. Es un caso muy bizarro, es un caso, de hecho Hynek en el reporte lo nombra como le creo al testigo, o sea, siento como que lo que le está contando realmente le pasó, pero es muy difícil de creer porque ahora lo vamos a tocar y es bizarrísimo, está muy fuera de cualquier lógica, es extremadamente bizarro, pero el testigo es que de hecho yo también creo que le pasó, o sea, yo he escuchado las grabaciones de él, de estos últimos tiempos que se le han hecho a estos señores Noé Torres y Rubén Uriarte en el libro. He escuchado los audios y de hecho cuando él habla se lo ve que se pone nervioso, ellos describen como que se le aguaban los ojos al contarlo. Tuvo un estrés postraumático muy grande en su momento, o sea, le pasaron muchas cosas a este señor. Aparentemente, o sea, es muy creíble, pero la historia es tan bizarra que es muy difícil de creerla al mismo tiempo. Ok, y bueno, para iniciar esta historia y la gente vaya como entendiendo más, Ujú. esto da inicio en una suerte de bosque donde él estaba con otras personas, estaban en casa, ¿no? Atardece, ya es como medio tarde, como para irse, y él decide, todo empieza ahí, yo no voy a contar más para que vos lo puedas contar, pero dejamos hasta ahí. Él
da inicio en ese lugar y él se queda a dormir, ¿no? A pernoctar en lo que sería un árbol. Algo así, sí. Así, Sí. por decir algo, ¿no? Ujú. Sí, sí. Se van a Entonces, casar. Él se va de casa con 2 amigos más. Exactamente el lugar se llama Tahoe National Forest. Es parte de Cisco Grove. Es para localizar más específicamente la parte en el bosque donde estaban. Se llama ok. Tahoe National Forest. Él con 2 amigos salieron a cazar, totalmente equipados, con arco y flecha, a cazar ciervos básicamente. Ujú. Y en esta actividad de caza, la intención era separarse, ir cada uno por su lado, lo que podían cazar, y después reunirse al final digamos, de la actividad. Ok. Donald Trump se pierde de sus amigos, ya que ambos estaban separados por una especie de montaña. Los amigos de él estaban de un lado y él se fue para el otro lado, donde había una pendiente. Entonces, empezó a oscurecer ya bastante, ya el sol ya no se veía y ya a él le pareció bastante, digamos, de riesgo subir esta montaña de vuelta para encontrarse con ellos. Ya estaba oscuro, ya no veía. Entonces, de alguna forma quedó atrapado en esa situación. En esa época en el lugar había muchos reportes de depredadores, había un montón de osos silvestres dando vueltas, se habían reportado mucho de ese tipo de casos, entonces Donald estaba preocupado por eso, entonces decidió de alguna manera que tenía que pasar la noche en el bosque, que no le quedaba otra opción, que no iba a poder encontrar a sus amigos y que no daba para escalar esa montaña para encontrarlos de noche y lo riesgoso que son las rocas y las pendientes y por cualquier caída. Era la primera vez que iba a cazar ahí y no conocía mucho el terreno. Así que se quedó ahí, prendió un fuego entre las rocas y decidió pasar la noche en la rama de un árbol, de un pino muy grande que estaba ahí en el bosque. Entonces, en un momento, empieza a ver unas luces que se dirigían a él. Él creía que lo que veía tal vez era un helicóptero que lo venía a rescatar del servicio forestal. Entonces se bajó desató el cinturón, se bajó de la rama y empezó a hacer señas al lado del fuego, como para que vinieran hacia donde él estaba. Dije, diciendo, bueno, mis amigos por ahí lo reportaron, ellos volvieron y me vienen a buscar. Pero bueno, en un momento se da cuenta de que no era ningún helicóptero. Vio que esto se quedó quieto en el aire, esta luz, sin ningún sonido, y se empezó a preocupar. Entonces dijo, algo raro pasa. Se volvió a subir al árbol, se volvió a atar. Y como él tenía una especie de ropa de camuflaje como militar, de buen cazador, pensó que no le iban a ver de todas formas. Entonces esta nave empezó a moverse alrededor de él y ahí se dio cuenta que esta luz era solo una especie de faro que tenía en la punta esta nave. Entonces cuando ve que la nave se empieza a mover, ahí es cuando ve realmente la sombra y la forma que tenía esta nave. Era una nave gigantesca, con esta luz en la punta. Era una especie como una nave madre inmensa. Él dice que Ujú. eran de unos 45 metros de largo, con forma de cigarro. O sea, enorme. O sea, a esta altura él ya estaba aterrado. Y en el medio de esta nave con forma de cigarro tenía una especie como de 3 puertas o ventanas. Cuando mira estas puertas, ve que de la compuerta del medio, que tenía como 3 compuertas iluminadas, sale una especie de nave, como si fuera una nave exploradora o scout, le llamaba él, Ok. que desciende en el cañón suavemente, y él dice que la nave tenía una forma de especie como de trompo, como de domo, como una especie más parecido a lo que sería un plato volador, más pequeña, obviamente, y empieza a sentir unos ruidos entre la maleza y los arbustos. Y de pronto ve como una especie de 2 humanoides que salen de los arbustos como rompiéndolos, como si estuvieran buscando muestras o algo así. Y ve que vienen derecho al árbol, donde él estaba, colgado de esta rama, sentado tratando de descansar. Y los 2 seres lo miran como diciendo, ya está, te vimos, te encontramos, ¿no? Y él ahí arriba. Estos seres tenían entre 1,5 metros y tenían una especie de mono plateado con unas coyunturas protuberantes, digamos, en los codos y en las rodillas. La cara era totalmente oscura, no pudo ver mucho detalle, pero él dice que los ojos parecían como unos lentes para soldar, tipo unos lentes redondos. Ujú. Para soldar, pero oscuros, pero redondos. Mauri, una Parecidos a los pregunta, de Douglas, similar, pero más chiquitos, enanos, digamos. una, Ujú. una preguntita. O sea, me gusta
fantasear un poco, Sí, ya sí. sabes. Bueno, viene esta nave y está enfocando, ¿no? Con Ujú. esta luz. ¿No sería que como si estuviera escaneando el lugar como para buscarlo? Porque si él está haciendo señales y vienen en dirección de él, Ujú. eh, ¿no será que estaban escaneándolo? Después venían estos seres entre la maleza y terminan viéndolo ahí arriba. Aparentemente era una especie como si fuera una baliza, como si fuera una luz de, no sé, muy pequeñita que tenía en la punta, esta nave con forma Ah, de ok. cigarro. Muy chiquita, como si fuera un faro solamente, Ujú. como si fuera para ubicarse en el espacio. Extraño, pero él pensaba que era algo chico lo que venía, pero cuando vio la sombra en la oscuridad se dio cuenta que Ok, era algo inmenso. ok. Bueno, entonces, al encuentro de estas criaturas, empiezan como a sacudir el árbol, como ponerse en una posición hostil enfrente a él. Entonces él se empieza estaba totalmente asustado. Y en ese momento aparece una criatura más grande, como una especie de robot, también humanoide, pero con un traje como más pesado, como metálico, una especie de armadura metálica con unos ojos rojos como brasas encendidos, como si tuvieran fuego en esos ojos. Y este ser de repente agarra y pisa el fuego, como que lo dispersa, como que lo apaga, el fuego que él había prendido. Lo pisotea todo y lo empieza a apagar. Se pone abajo del árbol, los otros seres retroceden y se toca la boca. Tenía una especie de boca como si fuera una mandíbula retraíble, así como mecánica, como un casco de un medieval. Y cuando abre esa boca empieza a largar una especie de gas o vapor que ascendía y le llegaba a este señor Donald Trump y él se empieza a marear por este gas. Sentía como que se asfixiaba, que le faltaba el aire. En un momento él siente como que realmente se estaba desmayando, se estaba yendo, se le iba digamos, estaba perdiendo el conocimiento. Ujú. Y estas criaturas vuelven y empiezan a tratar de escalar el árbol. Y él hacía lo posible para ahuyentarlos. A todo esto él, bueno, tenía su arco y le quedaban 3 flechas solamente. Y en un momento, como para hacer digamos, un contraataque hacia ellos, agarra y le tira un flechazo a este robot que estaba ahí. Y le pega en el pecho y le sale como una especie de electricidad, una especie de chispa. Y este robot se cae, así digamos, como sentado en el piso. Y en un momento como que se retira. Y estos otros dos seres seguían tratando de escalar el árbol y él empieza en un momento no tenía más flecha, había tirado un par de las 2 que le quedaban y estos seres como que se escondían detrás de los arbustos. No le pegó a otro, solo el robot. Y la única opción que le quedaba a él era defenderse con un encendedor que tenía y empezó a arrancar pedazos de su propia ropa. Tenía una gorra puesta, primero la incendió, la prendió fuego y se las tiraba. Es una situación muy, muy bizarra. Les tiraba pedazos de pantalón, se terminó rompiendo toda la ropa y prendiendo la fuego y tirándoselos para que estos seres se pudieran retirar de alguna manera. A todo esto él notaba que de la nave surgían una especie de frecuencias, como unos sonidos, que él dice, bueno, tal vez lo podría haber confundido con el sonido de algunos búhos o de algunos aves silvestres del lugar, pero él estaba seguro que la nave despedía, digamos, enviaba una especie de sonido y ese sonido parecía controlar a estas criaturas. Como si de alguna forma alguien desde la nave madre controlara la actitud que tenían ellos hacia Don Trump. Eso es lo llamativo de eso, que había una especie de señal de radio o de sonido que los controlaba. Así que bueno, y en un momento vuelve a aparecer este robot, pero de compañía de otro robot más. Eran 2 del mismo tipo, de este tipo así de Ok. armadura, que se juntan entre ellos. Es muy bizarro, pero esta es la historia real. Es la historia como está escrita desde el reporte de Hynek y este libro. Se juntan uno al lado del otro y empiezan a emanar como una especie de arco voltaico entre ellos, como si se recargaran entre ellos, como si se potenciaran. Y entre los dos se vuelven a poner digamos, al inicio del árbol y largan una nube gigantesca de este gas. Y ahí lo terminan de desmayar. Donald Trump seguía atado con su cinturón, ya casi
semidesnudo por haber roto tantos pedazos de su ropa y haberlos prendido fuego para atacarlos. Y bueno, así que prácticamente quedó colgado del cinturón en esta rama hasta que se despertó. Casi ya al amanecer, no se veía el sol, pero ya había claridad. Y bueno, sus amigos lo terminan encontrando en este estado, estaba totalmente agotado, muy traumatizado. Y así terminó la historia. En un momento él menciona que esta nave, antes de aparecer este segundo robot, vio cómo se alejaba de a poco, pero bueno, en ningún momento pudo presenciar cómo ellos se fueron a retirada porque quedó totalmente sin conocimiento, digamos, colgando de la rama de este árbol. Uno de sus amigos le contó que mientras ellos estuvieron en la misma situación, estuvieron acampando del otro lado de la montaña, les contaron que vieron esta nave venir, digamos, desde el cielo y descender hacia donde estaba. Eso fue, o sea, los amigos atestiguaron eso, no sabían lo que le había pasado hasta que lo encontraron, pero bueno, eso fue lo que Donald Trump después tenía pesadillas recurrentes, acordándose los ojos de estos seres que eran bastante terroríficos. Así que bueno, esta es la historia básicamente de Donald Trump. La historia es real, sucedió, como lo vuelvo a repetir, estuvo en el Hynek Report, está bien descrito en este libro, y es un caso muy, muy, muy bizarro. Por eso hay que tomarlo con pinzas en este caso, ¿no? Pero yo creo que lo que le sucedió, pero bueno, esta vez es un encuentro bastante alejado, digamos, de lo humano, ¿no? Es como que estos seres parecerían una especie de minions, como una especie de... No sé cómo explicarlo, como una especie de esclavos, ¿no? Como unos secuaces yo creo que de una entidad más alta o de más jerarquía que la de ellos. Me da esa impresión. Esta nave apareció de repente ahí. Otro dato a tener en cuenta. No tengo ese dato preciso, pero hace unos días atrás, la NASA estaba buscando, o los militares, tal vez me equivoco con esto, estaban buscando un meteorito que había caído en esa zona. Y los amigos de Donald Trump le nombraron eso. Tal vez tuvo que haber sido relacionado, tuvo que haber tenido una relación con ese meteorito. Y ese meteorito que cayó, tal vez no fue un meteorito, sino un UFO crash o algún objeto de estos que a veces hablamos que son extraños y esta gente lo venía a buscar. ¿Quién sabe? Aparentemente los seres fueron sorprendidos por Donald Trump y Donald Trump fue sorprendido por los seres. Esto no fue intencional. Sí llama la atención de que Donald Trump fuera un empleado de esta compañía que fabricara misiles balísticos, ¿no? En plena Guerra Fría es algo llamativo. Claro. ¿Y qué te iba a decir? Con Eugenio Douglas habíamos visto de que él sufrió marcas, quemaduras, había una evidencia de este contacto. Después también en el podcast anterior hablamos de un caso que sucede con unos niños en España. Este chico también es atravesado por un láser. Sufrió consecuencias, tuvo secuelas del contacto. En este caso, que él ve estos seres, cuando sus amigos lo llevan o recobra al 100% su conocimiento, él manifiesta haber tenido algún contacto físico, lo lastimaron, habían quemaduras, pinchazos, algo, o no reportó nada de eso por ahí. No, lo que tuvo fue esta asfixia por este gas y apareció con toda la ropa rota y colgado de la rama, como lo encontraron. Obviamente no hay tanta documentación, sí es verídico el caso porque Hynek está en el libro de él, lo analizó. Años más tarde se dio a conocer su verdadera identidad, se escribió este libro, hay audios grabados sobre su testimonio, se nota que hay un estrés cuando lo cuenta. Pero digamos no hay una evidencia de ese tipo, de quemaduras y otras. Él, de hecho, en un momento, cuando esto terminó, algunos investigadores lo visitaron para hacerle regresiones, porque él tenía miedo que en este missing time, que en realidad no fue un missing time, sino que él estuvo desmayado por este gas, él tenía miedo de que lo hubieran agarrado, o sea, de que realmente le hicieron algo y después él no se acordaba, o de alguna forma terminó en la rama del árbol y tenía una memoria borrada, como las típicas, digamos, abducciones extraterrestres.
Pero no, resultó que en las regresiones no había pasado nada más. Simplemente se desmayó y se ve que estos seres dieron la retirada, terminaron su misión o lo que estuvieran haciendo y se fueron. Lo que sí hay pareciera que es esta actitud de como cuando hablábamos de esta actitud no letal, ¿no? Bueno, en este caso no hicieron nada como para lastimarlo drásticamente, lo querían como dormir, lo querían atrapar, pero en ningún momento le tiraron con un láser o con un arma. Bueno, Entonces que él es sepa, rara. ¿no? Claro, que él sepa. Pero bueno, evidentemente parece que no pasó nada por las regresiones, se terminó ahí. Es como que estos seres se cansaron, dijeron, bueno, nos tenemos que volver. Ya Ujú. está, dejémoslos ahí, que cuente su testimonio y no pasó mayores. Como digo, pareciera que fueran eso, me hace acordar a una especie de Minions, ¿no? Estos esclavitos Hubieron, si uno se de pone a mi villano investigar, favorito. si uno se pone a investigar, hubieron reportes a lo largo de la historia y del mundo con seres así que parecían minions. O sea, uno dice minions porque por la película y se relaciona un poquito por la forma que tienen y demás. Pero hubo reportes de gente que han visto seres de este calibre, ¿no? O de esta forma. Sí, de hecho bueno, hay un caso de Maurice de Wild, que es de Francia, al lado de las vías del tren, que era un cuidador, que lo habíamos nombrado en algún programa, donde Ajá, estos seres eran como unas latitas, eran como unos latones con patas, sí. y a él lo paraliza un rayo, este mismo rayo paralizador, que es siempre el mismo aparentemente, que te deja mover la cabeza, pero en todos es igual, pero no mueves el cuerpo, y estos seres se metieron en la nave y se fueron, y estos sí, también eran como minions. Es extraño, por eso en un momento es como que a veces parecía que el fenómeno ovni tiene varias etapas. Una etapa en los primeros 40, digamos, de los años 40, 50, donde los años 47, cuando recién comenzó, pareciera Ujú. que todos fueran una especie de drones, ¿no? De naves teledirigidas, como el de Kenneth Arnold, el monstruo de Flatwoods, que es una máquina, algún día lo vamos a tocar. No es un monstruo, era una máquina. Como que eran drones. Después de esos drones aparecieron los humanoides. Y después de estos humanoides aparecen los seres más parecidos al ser humano, como si de alguna forma en estos experimentos algo más parecido al humano pudiera cruzar esa frontera, sea la que sea, ¿no? Galáctica, Ujú. espacial o interdimensional o lo que uno le quiera llamar. Ese es el patrón que yo veo. Sondas, humanoides y después los humanos. Es como nosotros. Primero mandamos una sonda al espacio, un satélite, después mandamos monos o perros y después Exacto. finalmente mandamos al ser humano, ya después de haber probado tantas cosas. Es lo que me da impresión. Una, digamos, que no había mencionado en el programa de Douglas, era que Douglas además, mm, yo, digamos, de interpretar que para mí era un helicóptero, Douglas nombraba la palabra Zeppelin, como un Zeppelin gigantesco, también. Bueno, esta nave de hecho parece una especie de Zeppelin, parece una especie de dirigible, es como un cigarro. Algo así. Bueno, después el efecto electromagnético en este caso no se pudo presenciar porque no había nada, estábamos en el medio del bosque, pero de seguro podría haber tenido. Una cosita que se nos pasó en el episodio anterior de Loni Zamora es que la radio no funcionaba y el coche tardó en arrancar. Había una especie de pulso electromagnético también que afectaba. Exacto. Cuando estabas contando que él sentía y escuchaba algo, era como un campo electromagnético lo que sonaba, lo que hacía sonar. Era tan fuerte Eh, que él escuchaba eso. Eso seguramente era un campo electromagnético de ¿Este la nave. caso? Sí, este caso ahora. Él decía que escuchaba una especie de comunicación entre la nave y los seres, como Ujú. unos sonidos, como unos chirridos o algo así. En este caso, yo creo que si hubiera habido un auto o un aparato electrónico, seguramente hubiera tenido algún efecto. Pero bueno, en Ujú. este caso, como estaba en el medio del bosque, no había ningún dispositivo electrónico, no hay evidencia de ese campo electromagnético. Pero en la mayoría de los casos está esa distorsión Claro, sí, obvio. en los electrónicos, o en la luz, o en los autos que se paran, siempre está, por lo general siempre está. En este caso no hubo forma de evidenciarlo porque no había nada. Pero, pero bueno, es un caso muy, muy llamativo que la realidad es que cuesta creerlo porque es muy bizarro. Es demasiado bizarro. Yo creo que Exacto. no se me pasó ningún detalle esta vez y es difícil creerlo. Yo creo que le pasó. O sea, uno a veces, más allá de la investigación, a veces tiene que sentir, ¿no? Y escuchar la voz del testigo y a veces es lo que a uno le da la primera impresión de si el caso es realidad o no, si está inventando de más o no.
Yo creo que a pesar de lo bizarro que es, como en el caso de Douglas, que obviamente le dimos muchas más conjeturas y Exacto. le dimos un aspecto un poco atrevido, pero porque me parece que daba para hacerlo y daba para abrirse un poco más a ser totalmente real después de todo. Pero bueno, hay que tomarlo con pinzas. Sí hay una veracidad en el testimonio de él, como vos decías, hay una credibilidad en el momento que escuchás la narración. Ahora, otra cosita que quería preguntarte. Esta nave venía bajando, seguramente a hacer algo, no sabemos, pero él al hacer señales, porque él hacía señales como de ayuda, de auxilio, pensando que era un helicóptero o alguien en rescate, Sí. seguramente ahí lo vieron, ¿no? Porque si estos seres vienen como rompiendo ramas o obstáculos para llegar hasta donde justo estaba él y mirarlo y ya después querer atacarlo o, o- o atraparlo, uno Ujú. no sabe, lo habían visto ya a través de sus señales. Sí, sí. Entonces, creo que después de eso lo fueron a buscar, ¿no? Seguramente. Y yo creo que hay dos opciones. O justo bajaban ahí y se lo encontraron, o realmente iban a agarrarlo. O sea, se lo iban a llevar o le iban a hacer alguna especie de procedimiento como para que no recordara, porque como siempre es como que estas entidades es como que, no deberías haber visto esto. Y siempre hay un borrón de memoria o alguna cosa extraña. Bueno, Sí, yo como creo que muy probable lo vieron, porque él se puso a hacer señas delante del fuego, así que sí, yo creo que sí. es como Lo de fueron a buscar. Loni Zamora que hablábamos, es como que esos seres están ahí y de repente lo ven a Loni ahí como curioso, hey, como qué estás haciendo acá, ¿no? Esto seguramente habrá pasado lo mismo. Sí, lo que tiene coincidente es la estatura de los seres. Loni decían que eran chicos, más allá Ujú. del tema de la altura al que estaba y de la referencia, y estos seres Ajá. eran 1,5 metros. Era un poco más grande el ser este que parece como un robot, como con armadura. Pero es muy difícil encontrar, digamos, coincidencias con otros casos, porque este caso es uno, como lo nombré antes, era muy considerado por Allen Hynek, a pesar de que él decía que era difícil de creer, pero como en el caso de Lonnie Zamora y Betty Barney Hill, le parecía muy creíble el testigo. A Hynek le parecía muy creíble el testigo. Este era uno de sus casos favoritos, por decirlo así, porque era demasiado bizarro, pero él tenía el presentimiento de que lo que le estaban contando realmente le pasó a la persona por sus estrés postraumáticos que tuvo, por el hecho de trabajar en esta compañía y que una persona así jamás haría una broma. Una persona que trabaja por una compañía que fabrica misiles balísticos en plena Guerra Fría no haría chiste alardeando este tipo de situaciones, creo yo. Que Se, realmente, se- honestamente, creo que no. Después de esto, ¿se fue a investigar el lugar? O sea, porque uno de los seres él manifiesta que es como que patea el fuego, ¿no? La fogata que hizo la pateó, tiene que haber rastros de que alguien Ujú. pateó esa fogata, tiene que haber rastros debajo del árbol con restos de ropa quemada. Lo único que escuché es que se quedaron, sí, recogieron las flechas, creo. O sea, el resto era como que no leí nada sobre huellas, pero sí leí en el reporte de Hynek que las flechas se las llevaron, nunca se dieron los análisis, pero no escuché nada de las huellas. Me imagino que debería haber huellas por todos lados, ¿no? Porque si estos seres estuvieron caminando por ahí. Pero no encontré nada de esa información. No la encontré. Habría que ver. Como dije antes, no tuvo mucha trascendencia en su momento. Hace pocos años se reveló la identidad de él. Tal vez en el libro hay más datos. El libro no lo pude leer. No lo conseguí todavía. Estaría bueno tenerlo y leerlo. Seguramente hay más data. Pero no hay nada certero sobre algún análisis posterior del lugar de los hechos o algo parecido. Yo me imagino que en la copa, o sea, en la parte de la base del árbol alrededor deberían haber como huellas de mucho movimiento porque estos seres lo que querían era agarrarlo, después viene este ser un poquito más grande, al Ujú. rato es que como que no pueden, el impulso electromagnético también de la nave madre o nave nodriza si se quiere, después viene otro ser también
donde compactan como energía, ¿no? Como decías vos, que se Sí, retroalimentan. sí, sí, Eso debe haber esa quedado parte es una rarísima. cantidad, habrá quedado una cantidad de huellas ahí abajo impresionante, de movimientos, ¿no? En la Tierra. Sí, seguro. Hay que tener en cuenta también que ese es el, digamos, ahí en el bosque, ¿no? Tal vez como una lluvia sola sobreborra todo. Pero no encontré datos sobre eso, pero sería interesante saber algo más. Exacto. Pero sí, es un caso muy llamativo y bueno, hay que tomarlo, este sí hay que tomarlo bastante con pinzas porque es difícil afirmar, porque si al menos tuviera un factor humano, muy humano, militares, cosas así, bueno, pero en este caso no lo tiene, es como muy demasiado extraño, ni siquiera son extraterrestres grises, son muy bizarros, los personajes parecen sacados de una, no sé, de una película de fantasía más que de ciencia ficción. Pero fíjate que como decíamos, como de mediados de los 40 hasta que finaliza la década de los 80, Sí. que se habla de estos casos ufológicos, naves y demás. Lo que siempre se vio fueron aspectos humanoides o tirando más a humanos, con trajes que se veían de humanos como trajes antirradioactivos, o como decías, como escafandras, o como máscaras de soldadura, muy parecido, todo tirando a humanos, pero nunca se había reportado algún ser gris o algún ser tipo monstruo, si se quiere, para que se entienda. Nunca se reportaron estas cosas. Esto se viene a reportar a partir de ponerle inicio de los 90 para estos lados, Ujú. abducciones, avistamientos de otro tipo, no de los 80 para atrás, ya se empiezan a reportar grises o seres que bajan de naves con ya aspecto humanos, ¿no? Pero de ahí, de los 80 para atrás, ya no se reportaban este tipo de avistamientos, tanto como seres o naves. Siempre eran como o tipo de trajes de trabajo, de buzos, de ¿cómo Sí, se llama sí. esto? Espaciales, Antirradiactivos. trajes espaciales, ¿no? Sí, Exactamente. yo noto esa evolución, con tipo 40, 50 sondas, plenamente sondas, Exactamente. Eso mismo. 50, 60, 70 humanoides, y ya ahí entre mediados del 60-70 gente más parecida a los humanos, más allá de las mentiras, ¿no? Más allá de George Adamski, de Siragusa, estos seres nórdicos, pero bueno, estos seres, más allá de estos contactos espirituales con la gente, han tenido su, digamos, su protagonismo en otras cosas, como los seres de humo, estas cartas, bueno, el caso de Dionisio Yanka, estos seres nórdicos o rubios así, con ojos grandes, azules, no fueron nada buenos, fueron bastante poco considerados con él, entonces es extraño, por eso digo que estos seres más parecidos a humanos, bueno, los hombres de negro, de hecho los hombres de negro en muchas descripciones se los describe como unos seres de raza así aria, digamos, ¿no? También. Pero tienen características raras, como voces metálicas, por eso pareciera como una especie de humanos, pero no. Tal vez puede ser que el humano esté del otro lado, el humano esté detrás de todo esto, pero él no puede cruzar esa frontera. Por eso manda una especie de, vamos a decirlo por ahí, ¿no? Una especie de humano distinto, ¿no? Como modificado o sintético, no sé qué será. Porque son raras, son humanos, pero tienen unas características muy extrañas. Ujú. Entonces, tal vez en el fondo la mente maestra sea humana como nosotros, pero tal vez el humano no puede cruzar esas fronteras de realidades o de dimensiones. Tal vez físicamente no es posible. Es como los viajes espaciales. Siempre se dice que tal vez el ser humano no nos aguante. Tal vez sí, consigamos la velocidad warp o consigamos esto y lo otro, pero tal vez una cuestión ósea y de músculos y orgánica el ser humano no lo puede hacer. No puede estar más de cierto tiempo a bordo de una nave espacial. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es modificar genéticamente al ser humano o mandar otra cosa. Es como los drones, o sea, son el reemplazo de una máquina tripulada por un ser humano. Bueno, en el caso biológico yo creo que se puede dar. Un dron que es un ser, ¿no? Que es lo que me parece que hubo acá en Cisco Grove, porque lo veo difícil que estos seres
parecen como a la vez que son extraños, parecen como torpes, ¿no? Como de poca mente, como de solo de seguir instrucciones. Exactamente, como que eran programados, ¿no? Vayan, hagan esto y ya está. Claro, sé que es muy fuera, muy alejado de la realidad lo que estoy diciendo, pero como digo siempre, hay que imaginar y expandir la mente, y ya el hecho de que pensemos en extraterrestres es descabellado, así que no está mal tirar otras fronteras y otros tratar de encontrarle otra explicación, ¿no?, al fenómeno. Algún sentido, ¿no? Estudiarlo y darle algún sentido. Totalmente. Pero sí, como vos decís, es un caso que es creíble. Si te pones a analizarlo bien como debe ser, llegás a creerle. En la manera que lo cuenta y a los tiempos de hoy suena muy bizarro y, como vos dijiste, suena muy película, ¿sí? Pero nada, pues, no sé. Tiene ingredientes un poco más digamos, ¿cómo se puede decir? Diversos, ¿no? Que en otros. Otros, bueno, es un plato volador con unos seres así cabezones que bajan y se lo llevan. O otros que parecen más humanos. Pero estos son bastante extraños. Serían más robots, ¿no? Sí, Como... una especie de robot con otros que parecen unos enanos con máscara. O sea, de hecho, tienen como una máscara, una cara negra, con ese vestido, con ese traje, 1,5 metros. Y es eso, es como que lo veo como eso, como una especie de esclavos. En lo que vos ibas relatando, se me vino a la mente la serie de Robbie Williams, no sé si es en los años 70, más o menos, que él era como un robot y había una robot tipo femenina que venía. Me hizo acordar El hombre bicentenario. Sí, me sí. hizo acordar algo así. De hecho, en las imágenes se parece a ese robot. Tiene un aspecto también medio Iron Man. De hecho, estos dibujos son viejos. Muchos de estos dibujos ya los había hecho Donald Trump después del encuentro, como que recordándolos, y los tenía guardados. Y se los dio a estos investigadores cuando sacaron el libro. Hubo alguna otra arte de tapa que fue hecha por otro artista. La tapa del libro es un poco más... no se parece a los dibujos de Donald Trump, es un poco más terrorífica, como los hicieron a los seres. Pero los dibujos, digamos, que vamos a mostrar en el video, que están hechos con blanco y negro, son de él, y era el aspecto que tenían. Ok. Entonces, nada, Mauri, hasta acá fue el caso, ¿no? O sea, no hay mucho como para extenderlo. Creo que la info fue bastante clara. No sé vos qué opines hasta acá. Sí, no hay nada más que agregar por ahora. Estaría bueno a ver si alguien fue al lugar y lo investigó. Probablemente sí, pero bueno, estoy pronto a ver si consigo el libro y a ver si consigo un nuevo dato sobre este caso. Ok, sí, igualmente si llega a salir algún dato más adelante, seguro lo vamos a traer, ¿no? Uh-huh. Y nada, recordarle a la gente que, como digo siempre, acá arriba dejo la tarjeta para que vayan a visitar a Mauri, que lo sigan también, por favor. Nada, dejen un like si el video les gustó, comenten algo que conozcan de este caso que no lo dijimos, déjenlo ahí abajo para también enseñarnos a nosotros. Nada, Mauri, quiero agradecerte una vez más, un abrazo a la distancia, mil gracias por seguir y nada, nos vemos en el otro episodio. ¿Qué te parece? Dale, Edu, un abrazo grande y nos estamos viendo la semana que viene. Dale, entonces hasta acá, nos vemos, hasta el próximo domingo. Muchas gracias por estar.